El día de hoy vamos a hablar sobre la paradoja de Zenón. Esta es una paradoja muy famosa que planteó, como su nombre lo dice, el filósofo Zenón. Y plantea que Aquiles, quien era un guerrero muy fuerte, de hecho su leyenda dice que era invencible, y dice que podía correr los 100 metros en 10 segundos. Y Zenón dice que una tortuga puede correr 10 metros en 10 segundos, es decir, la tortuga es 10 veces menos veloz que Aquiles. Y su paradoja es esta, dice que si Aquiles y la tortuga corren una carrera y Aquiles le da 100 metros de ventaja, como lo he representado en este dibujo, y tenemos a Aquiles, aquí tenemos a la tortuga, esta es una pista de atletismo, normalmente son de esa figura, y bueno, de aquí a acá tenemos 100 metros y Zenón plantea que Aquiles le tiene que dar una ventaja de 100 metros para esta paradoja. Entonces dice que dándole esta ventaja, cuando Aquiles corre los 100 metros, la tortuga va a avanzar 10 metros. Es decir, a Aquiles le toma 10 segundos correr estos 100 metros y en esos 10 segundos la tortuga ya avanzó 10 metros. Entonces cuando Aquiles llegue a este lugar donde estaba la tortuga ya va a estar por aquí, va a avanzar 10 metros. Y luego cuando Aquiles cubra esos 10 metros, la tortuga va a avanzar un metro. Y cuando Aquiles alcance ese metro, la tortuga habrá avanzado otro tramo. Entonces su paradoja plantea que por más que Aquiles corre y corre y corra, la tortuga siempre va a avanzar otro poquito y cuando Aquiles llegue a donde estaba inicialmente la tortuga ya habrá avanzado otro poquito. ¿Quién nos quiere dar a entender esto? ¿Qué plantea Zenón? Pues bien, que por más que Aquiles se esfuerce y intente alcanzar a la tortuga, este nunca la va a poder alcanzar. ¿Por qué? Porque la tortuga siempre habrá avanzado otro pedacito. ¿Pero es en realidad esto cierto? Pues bien, vamos a analizarlo desde el punto de vista de la física y de las matemáticas. Para esto vamos a utilizar una ecuación muy conocida en la física, y de hecho es un tema inicial de la física, que es distancia, velocidad y tiempo. Movimiento rectilíneo uniforme. Y tenemos esta ecuación. Velocidad es igual a la distancia entre el tiempo. Teniendo esta ecuación podemos calcular las velocidades de Aquiles y de la tortuga. Vamos a utilizar color verde para Aquiles y color azul para la tortuga. Entonces la velocidad de Aquiles va a estar dada por su distancia que recorre, que dice aquí 100 metros, dividido entre el tiempo en que recorre esa distancia, y en este caso son 10 segundos. Si hacemos la división, 100 entre 10 nos da 10 metros sobre segundo, entonces nos queda metros sobre segundo. Ahora vamos a calcular la velocidad de la tortuga. Velocidad es igual a distancia, 10 metros, dividido entre tiempo, y esto también lo recorre en 10 segundos. 10 entre 10 nos da 1, entonces nos queda 1 metro sobre segundo. Aquí tenemos ya ambas velocidades, la de Aquiles, que la representamos en verde, y la de la tortuga, que la representamos en azul. Y bueno, ya hemos calculado la velocidad de Aquiles y la velocidad de la tortuga. Ahora bien, ¿es en realidad cierto que Aquiles nunca va a alcanzar a la tortuga? Pues vamos a verificarlo. Para iniciar vamos a hacer la ecuación suponiendo que Aquiles alcanza a la tortuga en una cierta distancia y en un cierto tiempo. Entonces vamos a calcular cuál es esa distancia donde Aquiles alcanza a la tortuga. Entonces suponiendo que la distancia de Aquiles es igual que la distancia de la tortuga. Es decir, que Aquiles en alguna distancia alcanzó a la tortuga en un cierto tiempo. Es decir, las distancias son iguales. Entonces, suponiendo que la distancia de Aquiles y la distancia de la tortuga son las mismas, vamos a calcular el tiempo en el que Aquiles iguala la distancia que la tortuga. Entonces tenemos esta ecuación y de esta vamos a despejar la distancia. Para esto, el tiempo que está dividiendo va a pasar multiplicando. Entonces tenemos para el caso de Aquiles, distancia de Aquiles es igual a velocidad de Aquiles por el tiempo. Entonces tenemos velocidad de Aquiles por el tiempo. En este caso tenemos aquí la velocidad de Aquiles y el tiempo, pero el tiempo va a ser el mismo para ambos casos. Y para el caso de la tortuga tenemos lo siguiente. Distancia de la tortuga es igual a la velocidad de la tortuga por el tiempo, pero como la tortuga empezó 100 metros después, entonces aquí hay que sumarle más 100 metros. Y aquí ya tenemos nuestras dos ecuaciones iniciales, que nos van a dar la distancia de Aquiles y la distancia de la tortuga. Ya hemos calculado la velocidad de Aquiles y la velocidad de la tortuga, y tenemos estas dos ecuaciones. Entonces, regresando a nuestro supuesto, que la distancia de Aquiles es igual a la distancia de la tortuga, vamos a igualar estas dos ecuaciones. Y entonces tenemos por un lado que la velocidad de Aquiles por el tiempo debe ser igual a la velocidad de la tortuga por el tiempo más 100 metros. Ya tenemos aquí nuestras dos ecuaciones igualadas y bueno, vemos que el tiempo es el mismo para ambos casos porque inician en el mismo tiempo y el tiempo va corriendo igual para los dos, no hay una diferencia en esto. Ahora vamos a resolver nuestra ecuación. Entonces esta velocidad de la tortuga por el tiempo lo vamos a pasar restando del otro lado de la ecuación y nos queda de esta manera. Velocidad de Aquiles por el tiempo menos la velocidad de la tortuga por el tiempo es igual a 100 metros. Aquí esto lo pasamos restando, ¿por qué? Porque si se lo restamos de este lado y se lo restamos de este lado, no alteramos la igualdad. Y de este lado, como le restamos este término, lo eliminamos, por así decirlo, pero del otro lado se nos queda. Entonces aquí tenemos ya despejada nuestra ecuación. Entonces aquí vemos que tenemos el tiempo multiplicando a la velocidad de Aquiles y a la velocidad de la tortuga. Entonces vamos a factorizarlo. Tiempo que multiplica a la velocidad de Aquiles menos la velocidad de la tortuga. Y del otro lado nos queda lo mismo, 100 metros. Hasta aquí tenemos esto, tiempo por velocidad de Aquiles menos velocidad de la tortuga es igual a 100 metros, no hemos alterado nada. Vamos a seguir resolviendo. De esta expresión vamos a pasar esto que está multiplicando, lo pasamos dividiendo, o bien dividimos ambas partes por este término para eliminarlo aquí y tenerlo simplemente de este lado. Entonces nos quedaría tiempo es igual a 100 metros que teníamos del otro lado, entre velocidad de Aquiles menos velocidad de la tortuga. Esto porque lo dividimos de ambos lados y aquí al dividirlo nos queda simplemente 1, el 1 no se escribe pero está multiplicando por aquí y tenemos este término. Entonces vamos a encontrar el tiempo en el que Aquiles alcanza a la tortuga y tenemos que tiempo es igual a 100 metros dividido entre la velocidad de Aquiles, que son 10 metros sobre segundo, menos la velocidad de la tortuga, que es 1 metro sobre segundo. Y aquí al hacer esta operación nos queda de 100 dividido entre 10 menos 1, 9, y metros sobre metros se elimina y segundos nos queda arriba.
Entonces esto es lo que tenemos, ya tenemos nuestra solución para el tiempo. Resolviendo este término nos quedaría que el tiempo es igual a 100 entre 9 nos da 11.111 y así se sigue, segundos. Y aquí ya tendremos nuestra solución para el tiempo en el que Aquiles va a alcanzar a la tortuga. Y bueno, este es el tiempo en el que Aquiles va a alcanzar a la tortuga. Pero, ¿cuál va a ser la distancia en la que la alcanza? Pues bien, simplemente de esta ecuación inicial vamos a calcular la distancia. Y nos dice que es igual a velocidad por tiempo. Vamos a utilizar la ecuación primero de Aquiles para calcular su distancia. Entonces, distancia es igual a la velocidad, 10 metros sobre segundo, por el tiempo, 11.111 segundos. O bien, para nuestro caso y que sea más preciso, 100 entre 9 segundos. Y si calculamos esto para la distancia de Aquiles, nos va a resultar que la distancia de Aquiles es 111.111 y así metros. Ahora vamos a calcular lo mismo, pero para la tortuga. Recordemos la ecuación de la tortuga era distancia de la tortuga es igual a velocidad de la tortuga, que en este caso es 1 metro sobre segundo, por el tiempo, que también es el mismo tiempo, 100 entre 9 segundos, más 100 metros. ¿Por qué? Porque la tortuga empezó 100 metros después. Y de aquí tenemos entonces que la distancia de la tortuga es 1 por 100 entre 9 más 100 metros. Y nos da que es igual a 111.111 y así metros. Vemos que tenemos la misma distancia para el caso de Aquiles y para el caso de la tortuga. Por lo tanto, nuestro cálculo del tiempo en el que Aquiles alcanza a la tortuga es correcto. ¿Por qué? Porque nos resultó en la misma distancia. Y bueno, este es el supuesto en que Aquiles alcanza a la tortuga. Y bueno, ya vemos que al menos sí la alcanza. Y podríamos comprobar si Aquiles realmente puede superar a la tortuga, es decir, pasar a la tortuga en alguna distancia de estas. Entonces ya calculamos el tiempo, ya habíamos calculado la distancia para ambos, que es igual a 111.111 metros. Ya tenemos el tiempo, ya tenemos la distancia. Ahora bien, tenemos este tiempo y vamos a ver si en un tiempo después Aquiles puede rebasar a la tortuga. Entonces vamos a utilizar un tiempo ligeramente mayor a este para ver si realmente Aquiles puede rebasar a la tortuga o no. Nuestro tiempo de prueba va a ser este. Tiempo de prueba es igual a 11.2. No es 11.1111, sino 11.2 segundos. Vamos a ver si en este tiempo realmente Aquiles rebasa a la tortuga o no. Para esto vamos a calcular la distancia a la que llega Aquiles en este tiempo. Entonces tenemos que la distancia de Aquiles es igual a, de la ecuación tenemos velocidad por tiempo es igual a distancia. Entonces la distancia de Aquiles es velocidad, 10 metros sobre segundo, por el tiempo, que son 11.2 segundos, nuestro tiempo de prueba, y vemos que la distancia de Aquiles para este tiempo de prueba es igual a 112 metros. Entonces digamos que aquí son 10 metros y Aquiles va a llegar como por aquí, en este tiempo de prueba, a 112 metros. Y ahora vamos a calcular la distancia de la tortuga. Para la distancia de la tortuga tenemos esta ecuación, que era igual a velocidad por tiempo, en este caso velocidad de la tortuga, 1 metro sobre segundo, por el tiempo 11.2 a 100 metros. Y resolviendo esta ecuación tenemos entonces que la distancia de la tortuga es igual a 111.2 metros. 111.2 metros es la distancia de la tortuga. Y la distancia de Aquiles es 112 metros. Como pueden ver, en este tiempo Aquiles ya recorrió 0.8 metros más que la tortuga. Es decir, que en este tiempo Aquiles ya pudo rebasar a la tortuga. Entonces, como pueden ver, la paradoja de Zenón realmente no es cierta, porque Zenón decía que mientras Aquiles llegaba donde estaba la tortuga ya había recorrido otro cachito, y cuando Aquiles recorría ese cachito, la tortuga ya había recorrido otro poquito. Esto en realidad no sucede y ya demostramos con los cálculos que pasando un tiempo Aquiles iba a llegar hasta donde está la tortuga, y pasando ese tiempo crítico, que es el que encontramos aquí, Aquiles realmente va a rebasar a la tortuga. En este caso, en 11.2 segundos, Aquiles ya recorrió 112 metros y la tortuga simplemente 111.2 metros. Esto quiere decir que Aquiles sí rebasa a la tortuga pasando este tiempo. Con esto ya demostramos que su paradoja no es cierta, que sí Aquiles rebasa a la tortuga, y como pueden ver es algo interesante que puede desafiar nuestra mente, pues si lo pensamos como lo plantea Zenón, que Aquiles nunca va a alcanzar a la tortuga, y por más que le demos vueltas en la mente, pues probablemente estemos convencidos de que realmente nunca va a alcanzar a la tortuga. Pero hemos demostrado con esta simple ecuación que realmente Aquiles sí rebasa a la tortuga y que la paradoja no es cierta y que podemos demostrarlo con los cálculos, pero bueno, es algo interesante que nos ha llevado a esta pequeña clase de física.